Dos gigantes de la fe, dos hombres transformados por el toque del Mesías. Uno era pescador, el otro perseguidor, pero ambos se convirtieron en columnas del cristianismo. Hoy, en Virtud en Verso, te sumergirás en el duelo más esperado de la historia bíblica. Pedro versus Pablo. ¿Quién fue más influyente? ¿Quién dejó un legado más poderoso? Prepárate para un viaje entre milagros, prisiones, cartas y fe inquebrantable. El enfrentamiento es épico y tú decides quién se lleva la corona. En un tiempo donde el nombre de Jesús todavía resonaba por los callejones de Jerusalén y los altares eran sacudidos por una fe que crecía como fuego salvaje, dos hombres surgieron con destinos entrelazados por un propósito eterno, pero caminos completamente diferentes. Uno de ellos era Pedro, Simón, el rudo pescador de Galilea, llamado directamente por Jesús a la orilla del mar. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Mateo 4:19. El otro era Pablo, antes conocido como Saulo, ciudadano romano, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, convertido de forma dramática de camino a Damasco. Hechos 9:3-6. Ambos fueron apóstoles. Ambos sufrieron, ambos predicaron, pero fueron ambos igualmente importantes. ¿O acaso uno se erige como el verdadero pilar del cristianismo? Si Pedro caminó con el Maestro, ¿cómo pudo Pablo, que jamás lo vio en carne, tener tanta autoridad? Y si Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿cómo ignorar que fue a Pedro a quien Cristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Mateo 16:18. La disputa comienza. Prepárate para cuestionar lo que creías saber. Pedro no fue solo uno de los 12 apóstoles. Fue el primero en ser llamado, el primero en andar sobre las aguas. Mateo 14:29. Y también el primero en declarar con osadía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16:16. No es de extrañar que, en muchas listas apostólicas, su nombre aparezca en primer lugar. Fue a él a quien Jesús entregó las llaves del reino de Mindos, los cielos. Mateo 16:19. Una imagen poderosa que resuena hasta hoy en la tradición cristiana. Pedro era impulsivo, sí, pero también era valiente. Fue él quien cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote para defender al Maestro. Juan 18:10. Fue él quien, aun negando a Jesús 3 veces, Lucas 22:61-62, se arrepintió amargamente y fue restaurado por el propio Cristo con una triple pregunta: ¿me amas? Juan 21:15-17. Y fue también Pedro quien predicó con poder el día de Pentecostés, cuando cerca de 3,000 almas se convirtieron después de su mensaje. Hechos 2:41. ¿Habría sido ese el inicio de la iglesia tal como la conocemos? ¿Sería Pedro entonces el pilar sobre el cual todo fue edificado? ¿O su liderazgo era solo el inicio de algo mayor que vendría con Pablo? Mientras Pedro caminaba al lado de Jesús por los caminos polvorientos de Galilea, Pablo vivía entre rollos sagrados, sinagogas y tribunales. Él era fariseo, discípulo de Gamaliel. Hechos 22:3. Profundo conocedor de la ley y defensor implacable de la tradición de sus padres. Cuando la iglesia comenzó a extenderse, fue Pablo quien asumió el papel de perseguidor, aprobando la muerte de Esteban. Hechos 8:1. Irrumpiendo en casas, arrastrando a hombres y mujeres a la prisión. Hechos 8:3. Pero es justamente ahí donde el plan de Dios voltea el tablero. De camino a Damasco, un resplandor lo derriba del caballo y una voz del cielo le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. A partir de 1900, ese momento, la transformación es tan profunda que ni los apóstoles creyeron de inmediato. ¿Cómo confiar en alguien que antes los cazaba? Pero Dios vio lo que los hombres no veían. Pablo fue separado como apóstol a los gentiles. Romanos 11:13. Recorrió imperios, fundó iglesias, escribió cartas que moldearon la teología cristiana y declaró con osadía: ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Sería este el mayor ejemplo de redención de la historia? ¿Cómo comparar a un hombre que conoció a Jesús cara a cara con otro que lo conoció por revelación?
y más. ¿Cuál de esos modos de conocer sería más poderoso? Pedro era el líder de la iglesia naciente en Jerusalén, el punto de referencia para los primeros cristianos judíos. Él hablaba con pasión, mostraba su fe en actos valientes y servía de enlace entre Jesús y la comunidad. Pedro estaba presente en las decisiones que moldearon el comienzo de la iglesia, como el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se discutió la inclusión de los gentiles sin la necesidad de la circuncisión. Él era el pastor que cuidaba del rebaño local, el apóstol que enfrentaba al Sanedrín y soportaba prisiones por su fe. Hechos 4, 18, 20. Era Pedro quien garantizaba la unidad de la comunidad judía cristiana y mantenía viva la conexión directa con Jesús, su autoridad, viniendo del propio Maestro. Pero ¿sería suficiente este modelo de liderazgo para alcanzar el mundo? El mayor desafío de expandir el cristianismo más allá de las fronteras judías quedó para otro. Pero ¿hasta qué punto Pedro entendió o quiso este desafío? Esta duda planea sobre su legado. Mientras Pedro cuidaba de la iglesia en Jerusalén, Pablo abría caminos por el mundo gentil con una pasión inigualable. Sus viajes misioneros atravesaron Asia Menor, Grecia y Roma, llevando el evangelio a pueblos diversos, muchos de ellos distantes de la cultura judía. Pablo no era solo un predicador, era un estratega espiritual que entendía las complejidades culturales, políticas y filosóficas de las ciudades donde predicaba. Fundó comunidades, escribió cartas que corregían, enseñaban y consolaban, muchas de las cuales hoy forman la base del Nuevo Testamento. En Romanos 1:16, Pablo declara: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Su misión era clara: romper barreras, derribar muros entre judíos y gentiles, haciendo la fe accesible a todos. Pero ¿acaso este alcance universal hizo a Pablo menos cercano a la gente sencilla que Pedro cuidaba? ¿O la visión de Pablo era precisamente la de una iglesia global que traspasaba fronteras? Esto plantea una cuestión que resuena hasta hoy. ¿Qué modelo de liderazgo y misión es más eficaz en la propagación de la fe? Ni siquiera entre los apóstoles la armonía era completa. En Antioquía, uno de los mayores centros de la iglesia primitiva, ocurrió un enfrentamiento que ilustra bien las tensiones entre Pedro y Pablo. En Gálatas 2, 11, 14, Pablo relata que confrontó a Pedro cara a cara, porque éste se apartó de los gentiles, temiendo la reacción de los cristianos judíos. Pedro, que antes comía con los gentiles, se retiró, actuando con hipocresía según Pablo. Este episodio no es solo una riña personal, sino una reflexión sobre el desafío de integrar culturas y tradiciones dentro de la nueva fe. ¿Qué nos revela este conflicto sobre los límites de la misión? Pedro, el pastor de los judíos, sería incapaz de abrazar plenamente a los gentiles. Pablo, el misionero universal, habría exagerado en la ruptura con las tradiciones. Esta tensión aún reverbera en los debates actuales sobre fe, tradición e inclusión. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? ¿O serían ambos piezas esenciales en un proceso mayor? Pedro no solo fue un líder, sino también un canal de milagros que atestiguaban la presencia de Dios entre el pueblo. En Hechos 3, él cura a un hombre cojo en la puerta del templo, un acto que conmocionó a Jerusalén y atrajo multitudes a la predicación de la fe en Jesús. Sus milagros eran señales tangibles de que el reino de Dios estaba cerca y activo entre los hombres. Hechos 5, 15, 16. Esta demostración de poder fortalecía su autoridad, especialmente entre los judíos, que valoraban las señales como comprobación de verdad espiritual. Pero ¿acaso este tipo de poder fue suficiente para alcanzar a las naciones, para lidiar con el mundo griego y romano, que buscaban no solo milagros, sino respuestas filosóficas y espirituales? Y más, los milagros de Pedro tenían algo diferente a los hechos atribuidos
oídos a Pablo. ¿Qué nos enseña esto sobre el modo de actuación de cada uno? ¿Acaso el poder de los milagros crea fe verdadera o solo fascinación momentánea? Pablo, aunque no había sido uno de los 12 originales, también realizó milagros poderosos en su misión. En Hechos 19, él cura enfermos y expulsa demonios en la ciudad de Éfeso, causando impacto espiritual y social. Pero lo que diferencia a Pablo es la manera como él usaba esas señales, no solo para impresionar, sino para abrir puertas a sus predicaciones teológicas y éticas. Sus cartas muestran una profunda reflexión sobre la fe, la gracia y la justicia, temas que dialogaban con la cultura helenística, haciendo el cristianismo más comprensible y aceptable para los gentiles. Además, Pablo enfrentó prisiones, naufragios y persecuciones, muchas veces transformando su sufrimiento en testimonio vivo. 2 Corintios 11, 23, 28. Esta resiliencia lo convirtió en un modelo de fe inquebrantable. Pero ¿acaso este enfoque intelectual y misionero hacía a Pablo menos accesible a los sencillos? ¿O sería justamente esta combinación de milagros y mensaje profundo lo que construyó la base para la Iglesia universal? Preguntas que nos desafían hasta hoy. Pedro era conocido por su comunicación simple, directa y llena de pasión. En su sermón de Pentecostés, Hechos 2, no utilizó palabras rebuscadas ni argumentación compleja, sino que apeló directamente al corazón de las personas, citando profecías del Antiguo Testamento y revelando a Jesús como el Mesías prometido. Habló con autoridad y urgencia, invitando a todos al arrepentimiento y al bautismo. Hechos 2:38. Esta forma de comunicar reflejaba su perfil más práctico y su proximidad con el pueblo común, los pescadores, trabajadores y familias sencillas. Pedro no perdió el tiempo con largos debates filosóficos. Él quería transformar vidas en ese instante. Pero ¿acaso esta comunicación inmediata y emotiva era suficiente para enfrentar las complejas cuestiones teológicas y culturales del mundo gentil? ¿O Pedro tenía un papel más restringido, enfocado en la consolidación de la fe judía? ¿Cómo moldeó esta comunicación a la iglesia de su época y el legado que nos dejó? Si Pedro era el predicador directo al corazón, Pablo era el arquitecto de la doctrina cristiana. Sus cartas, Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios y tantas otras, son verdaderos tratados teológicos que forman la espina dorsal del Nuevo Testamento. Pablo escribía para comunidades específicas, lidiando con problemas reales, dudas morales, divisiones internas y herejías emergentes. En Romanos 3:28, por ejemplo, establece uno de los pilares de la fe cristiana. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Este pensamiento cambió no solo a la iglesia primitiva, sino que influyó en la Reforma siglos después. La mente de Pablo era un laboratorio divino, donde las revelaciones se transformaban en argumentos sólidos, capaces de sostener la fe de los nuevos convertidos y dialogar con filósofos y líderes. Sin embargo, la profundidad de sus cartas también plantea una cuestión. ¿Serían comprensibles para todos o solo para aquellos con mayor preparación intelectual? ¿Y hasta qué punto esta complejidad fortalece o aleja la fe popular? Pedro no fue un héroe sin fallas. Al contrario, su historia está marcada por altos y bajos que lo hicieron aún más humano. Y quizás por eso tan amado por los fieles. Fue él quien, ante la prisión y crucifixión de Jesús, lo negó 3 veces. Lucas 22, 61, 62. En uno de los episodios más dolorosos del Evangelio. Sin embargo, fue también Pedro quien lloró amargamente y después de la resurrección fue restaurado por el propio Cristo en un diálogo conmovedor a la orilla del mar. Juan 21, 15, 17. Esta caída y restauración lo convirtieron en símbolo del perdón y de la segunda oportunidad, prueba viva de que incluso los líderes espirituales se equivocan y pueden volver a empezar. ¿Acaso este pasado de negación lo hacía más comprensivo con los débiles en la fe o cargaba el peso de su falla en las decisiones que tomó después? Pedro nos enseña que el verdadero líder
no es aquel que nunca cae, sino el que tiene el coraje de levantarse cuando todo parece perdido. Y esto, por sí solo, ya es un milagro. Si Pedro cayó y se levantó, Pablo fue transformado desde la raíz. Antes llamado Saulo, él era un perseguidor implacable de los cristianos. Hechos 8:3. Un fariseo celoso que consintió incluso en la muerte de Esteban, el primer mártir. Hechos 7:58. Pero todo cambió en el camino a Damasco, cuando una luz del cielo lo derribó y una voz, la voz del propio Cristo, lo llamó para una misión que cambiaría el mundo. Hechos 9:3-6. La conversión de Pablo es una de las más dramáticas e impactantes de la historia bíblica. Dejó de ser el enemigo para convertirse en el mayor propagador de la fe que antes combatía. Esto le daba una autoridad única. Conocía la ley, los argumentos de los adversarios y los corazones de los incrédulos. ¿Pero acaso el peso del pasado nunca lo atormentó? ¿Acaso sus críticos no usaban su antiguo odio como prueba de hipocresía o interés? ¿O sería justamente ese pasado sombrío lo que hacía su transformación aún más legítima y poderosa? Pablo es la prueba viva de que nadie está más allá del alcance de la gracia. Pedro asumió una posición central en el liderazgo de la iglesia primitiva, especialmente en Jerusalén. Fue él quien guió a los apóstoles después de la ascensión de Cristo, tomó la iniciativa para reemplazar a Judas, Hechos 1:15-26, y el día de Pentecostés fue el portavoz de la fe naciente, Hechos 2:14-41. Confrontó al Sanedrín, Hechos 4:8-13, enfrentó a Herodes, Hechos 12, e incluso cuando fue encarcelado, vio a ángeles liberarlo, señales de que su misión era sostenida por el cielo. Para muchos, él fue la roca sobre la cual Jesús afirmó que edificaría su iglesia. Mateo 16:18, el primer líder visible de un movimiento invisible. Su papel era pastoral y comunitario, cuidando de la casa de Israel, dando firmeza a los hermanos. ¿Pero acaso esta centralización en Jerusalén le impidió ver más claramente la expansión global del Evangelio? ¿O su misión era justamente esa, cuidar la raíz, mientras otros llevaban las ramas al mundo? Pedro es el símbolo de la estabilidad, aunque siendo el mismo que un día se hundió en las aguas. Mientras Pedro fortalecía las bases de la fe en Jerusalén, Pablo abría caminos por el Imperio Romano, cruzando mares, ciudades y culturas para llevar el Evangelio a los gentiles. En sus viajes misioneros, descritos en Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 13, fundó iglesias en ciudades estratégicas como Corinto, Éfeso, Filipos y Tesalónica, muchas veces en medio de la idolatría, persecuciones y resistencia filosófica. En Atenas enfrentó a los epicúreos y estoicos en el Areópago, Hechos 17, adaptando su mensaje al público con impresionante sabiduría. Su misión era arriesgada, incansable y a veces solitaria. Pero esta osadía lo convirtió en el apóstol de la expansión. No solo predicaba, sino que entrenaba líderes, escribía cartas y regresaba para fortalecer a los fieles. Su visión era global y escatológica, y él se veía como parte de un plan mayor, anunciar el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. ¿Pero acaso este enfoque misionero restaba profundidad a las relaciones locales? ¿O Pablo tenía exactamente lo que el momento histórico exigía? Urgencia y estrategia, un general de la fe con mapa en las manos y el espíritu en el corazón. Sí, hubo un momento en que Pedro y Pablo se enfrentaron directamente. En Gálatas 2:11-14, Pablo narra que resistió a Pedro cara a cara en Antioquía por haberse apartado de los gentiles cuando llegaron judíos de parte de Santiago. Para Pablo, aquello era hipocresía y una amenaza a la libertad del Evangelio. Pedro, que antes había comido con los gentiles, posiblemente recordando la visión que tuvo en Hechos 10, ahora retrocedía por presión social y religiosa. Pablo no se cayó. Él, que tenía autoridad apostólica, confrontó a uno de los líderes más respetados de la iglesia. Este episodio es un punto de inflexión. Muestra que incluso los mayores apóstoles eran susceptibles de error y que el Evangelio estaba por encima de las reputaciones. ¿Pero acaso Pedro vio este enfrentamiento como humillación o como corrección divina? ¿Y acaso
Pablo hizo el enfrentamiento con amor o con un celo que a veces rozaba el exceso. Esta colisión revela que la construcción de la fe cristiana no se hizo con ladrillos perfectos, sino con piedras vivas que se moldeaban en el roce, en busca de la verdad. Cuando pensamos en la formación del Nuevo Testamento, no podemos ignorar el peso de la pluma de Pablo. Él es autor de al menos 13 epístolas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, entre otras, que moldearon la doctrina cristiana desde la justificación por la fe, Romanos 5:1, hasta el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23. Pablo fue teólogo, pastor y estratega en una sola voz. Sus cartas alcanzan profundidades doctrinales y al mismo tiempo tocan asuntos prácticos de la vida diaria. Por su parte, Pedro, aunque con menor volumen, escribió epístolas poderosas, especialmente dirigidas a la perseverancia en tiempos de sufrimiento. 1 Pedro 4:12-14 y a la esperanza escatológica, 2 Pedro 3. Sus textos son menos densos en teología sistemática, pero llenos de consuelo y advertencia. ¿Acaso esto revela la diferencia de perfil entre los dos? Pedro, pastor y pescador de almas, escribe con emoción y cuidado. Pablo, el exrabino y ciudadano romano, escribe con lógica y autoridad. Uno toca el corazón, el otro hiere y cura con la espada del Espíritu. Ambos, sin embargo, hablan con la misma fuente, el Espíritu Santo. Ambos no solo vivieron intensamente por el Evangelio, murieron por él. La tradición cristiana relata que Pedro fue crucificado en Roma, de cabeza hacia abajo, por no considerarse digno de morir como su maestro. Por su parte, Pablo, como ciudadano romano, habría sido decapitado. Dos finales distintos, pero igualmente marcados por la valentía, la fe y la entrega total. Pedro, el que negó a Cristo, ahora moría por él. Pablo, el que perseguía a los cristianos, ahora era perseguido por ser uno. En The Guns, Timoteo 4:7-8. Pablo declara con serenidad: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pedro, por su parte, dejó en sus cartas la certeza de que la prueba es temporal, pero la gloria es eterna. 1 Pedro 5:10. ¿Qué impacto causaron estas muertes en la iglesia primitiva? ¿Cómo recibían los cristianos recién convertidos la noticia de que sus mayores líderes habían sido ejecutados? ¿Sería un golpe o una inspiración? El martirio de los dos no fue el fin, sino un testimonio que resuena hasta hoy. La fe verdadera vale más que la propia vida. A pesar de sus diferencias de temperamento, misión, público y estilo, Pedro y Pablo apuntaban al mismo centro: Cristo. Pedro fue llamado para apacentar las ovejas, Juan 21:15-17, mientras que Pablo fue enviado a las naciones, Hechos 9:15. Pedro representaba la raíz judía de la fe, la promesa cumplida para Israel. Pablo representaba el injerto gentil, la gracia que desbordaba los límites de la ley. Romanos 11:13-17. Pero ambos entendían que solo había un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Esta dualidad complementaria se convirtió en la base del cristianismo: tradición y expansión, profundidad y osadía, unidad en la diversidad. ¿Acaso, si no hubiera existido Pablo, el Evangelio habría roto las fronteras del judaísmo? Y si no hubiera existido Pedro, la Iglesia habría resistido las persecuciones y herejías iniciales. ¿Qué sería de la fe sin la firmeza de uno y la visión del otro? No es de extrañar que muchos los comparen con los dos brazos de un mismo cuerpo, diferentes en función, pero indispensables en el propósito. Y ahora, después de tanta historia, milagros, cartas y martirio, ¿quién gana este duelo? Pedro, la roca sobre la cual Cristo anunció que edificaría su iglesia, Mateo 16:18, el pescador que se convirtió en pastor, el líder entre líderes, o Pablo, el apóstol de los gentiles, el intelectual que se volvió siervo, el perseguidor que se volvió perseguido. La verdad es que quizás la pregunta está equivocada. Quizás la respuesta no está
en quién fue mayor, sino en cómo Dios usa personalidades distintas para cumplir un plan perfecto. Pedro nos enseña sobre arrepentimiento, humildad y estabilidad espiritual. Pablo nos desafía a la valentía, a la doctrina y a la osadía misionera. Pedro nos inspira a no desistir incluso después de fallar. Pablo nos muestra que el pasado no define el futuro de quien se rinde a Cristo. Y nosotros, como espectadores de esta batalla sagrada, no somos solo jueces, somos también herederos de la fe que ellos plantaron, de las iglesias que ellos fundaron, de las palabras que aún hoy nos transforman. ¿Quién venció? Quizás la respuesta sea: el Evangelio venció, y nosotros también. Después de sumergirnos en esta batalla épica entre Pedro y Pablo, queda la pregunta que el tiempo no calla: ¿qué lado eliges? ¿O acaso no es cuestión de elegir, sino de aprender de los dos? ¿Te identificas más con la firmeza pastoral y el corazón de pastor de Pedro, que a pesar de sus fallas nunca abandonó su misión, o con la pasión incansable y la mente brillante de Pablo, que osó cruzar fronteras y derribar barreras? Quizás tu llamado hoy sea una mezcla de los dos: firmeza en la fe y coraje para lo nuevo. Lo importante es entender que el legado de estos apóstoles no es solo historia, sino una llama viva para transformar nuestra vida, nuestra comunidad y el mundo. Y bien, ¿qué opinas? ¿Quién fue el más grande? ¿Quién tuvo más impacto? Deja tu opinión en los comentarios, porque aquí en Virtud en Verso la discusión es siempre respetuosa y llena de conocimiento. Suscríbete al canal para no perderte ningún duelo épico, y que Dios te bendiga en tu camino de fe. Y ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Pedro, el impulsivo transformado en roca? ¿O Pablo, el perseguidor que se volvió apóstol a los gentiles? ¿O acaso, después de todo esto, ni siquiera se puede elegir uno solo? Quiero mucho saber qué te pareció este viaje. Así que comenta aquí abajo. Tu comentario es esencial para que sigamos reflexionando juntos. Y claro, si te gustó el video, ya deja tu like, compártelo con un amigo o con la familia y suscríbete al canal Virtud en Verso. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva, porque aquí hay video todos los días. Al final del video dejaré dos opciones en la pantalla: el video más reciente del canal y una lista de reproducción completa llena de contenidos como este. Solo tienes que hacer clic y seguir con nosotros. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga.